Vamos a ver un repaso de estadística y voy a querer que participen un poquito en esta presentación. Hice unos pequeños ejercicios para que ustedes los hagan. Lo principal, pues eso sí, es lo básico de escalas y variables. Entonces eso ahí nada más voy a hacerles unas pequeñas preguntillas. Entonces, ¿qué es la estadística? Pues es un conjunto de conceptos y métodos utilizados para interpretar datos de un área en particular del conocimiento, en donde la incertidumbre y la variabilidad están presentes. Tenemos a la estadística descriptiva, que es la que incluye los gráficos y también las los cálculos que nos dicen en dónde se encuentran nuestros datos, y también tenemos la estadística inferencial en donde podemos hacer estimaciones y pruebas de hipótesis. ¿Por qué se necesita la estadística en la investigación? Porque trabajamos con fenómenos aleatorios en los que no podemos este, predecir bien qué va a pasar, y por esto nos ayuda la estadística. Los fenómenos aleatorios, como lo decía, pues no es posible construir un modelo matemático que relacione las propiedades que lo rigen. Estos fenómenos sí poseen una regularidad estadística, por lo que pueden modelarse con modelos probabilísticos. Y pues la regularidad estadística consiste en que si se estudia un fenómeno aleatorio un número muy grande de veces en condiciones idénticas, la proporción de veces que ocurre cada uno de sus posibles resultados se vuelve constante o se estabiliza. No sé si ustedes en clase de estadística hicieron esta prueba de aventar una moneda varias veces y contar el número de veces que caía águila y sol. ¿Alguno de ustedes lo hizo en clase? Sí. 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 Y más o menos se regularizaba que el 50% de veces caía sol y el 50% de veces caía águila. Entonces a eso se refiere con la estabilidad estadística, porque solo tenemos la mitad de probabilidad de que ocurra un evento o el otro. Así tenemos pues otros eventos, como por ejemplo en la genética, de que un alelo sea dominante. Bueno, ahí tenemos del fenotipo solo dos, ¿no? Cuando el alelo es dominante, que sea dominante o que sea el fenotipo sea dominante o recesivo. Y ya para el genotipo tenemos tres probabilidades: el homocigoto dominante, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. Y bueno, tenemos las escalas de medición que se utilizan para tipificar, etiquetar o clasificar diferentes modalidades con las que se presentan ciertas propiedades de un fenómeno. Tenemos la escala nominal, ordinal, intervalo, razón y absoluta. A estas escalas asignamos números o nombres con las que se presentan las modalidades. Y pues ahorita vamos a ver de qué trata cada una, para que se acuerden más o menos. En la escala nominal tenemos que no se establece ninguna relación entre ellas. ¿A qué se refiere esto? Que no existe ningún orden ni que una relacionada con la otra. Por ejemplo, que después de la raza americano de pelo duro, vaya Himalaya. O sea, no hay ninguna relación entre esas dos categorías. Se asignan nombres o números a las categorías y estos pueden ser sin alterar la información. O sea, yo puedo poner que el sexo hembra es el número 1 y que el sexo macho es el número 2 y viceversa, pero eso no va a alterar que uno sea macho y el otro hembra. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí.
Ok, entonces, no se pueden realizar operaciones con los números asignados a estas categorías, o sea, no se puede dividir una hembra entre un macho o la raza de americano de pelo duro entre el Himalaya o el tipo de sangre A entre el B. Ni se puede sacar un promedio de ellas, a menos de que sea la frecuencia de estas modalidades. Y pues de ejemplo tenemos el sexo, la raza, el tipo de sangre y el color. En la escala ordinal, son propiedades cuyas modalidades guardan un orden entre ellas y hay una cierta intensidad. Por ejemplo, tenemos la condición corporal que va del 1 al 5 y pues va de menor a mayor, ¿no? Cuando el 1 es el más delgado y el 5 es ya obeso, igual tenemos la calidad de la carne. Ahí les puse unos asteriscos que significa, bueno, en estos tenemos lo mismo que en la presentación anterior, que solo pueden clasificar objetos en una y solo una de las categorías. ¿A qué se refiere esto? Que solamente, por ejemplo, el 1 puede ser macho y el 2 puede ser hembra. No puede utilizarse el 1 para, no sé, otra de las categorías. No puede utilizar el 1, por ejemplo, en las razas que tenemos más de una, ¿no? No puedo utilizar el 1 para americano de pelo duro y el 1 para el somalí. O sea, solamente va a ser el número 1 para una de las razas. Y así lo mismo con la escala ordinal. Solo utilizamos, por ejemplo, el 1 para muy delgado y el 5 para obeso. Y pues también no se puede realizar operaciones en esta de escala ordinal, igual que la anterior de nominal, o sea, no se pueden dividir entre las categorías. Y por ejemplo, tenemos la condición corporal, la gravedad de una lesión y la calidad de la carne. Tenemos la escala de intervalo, en la que nos sirve para medir, o bueno, representa los cambios de intensidad, pero no hay una modalidad donde la propiedad no exista. ¿A qué se refiere con esto? Que que no hay un número como tal donde digamos que no hay ninguna temperatura, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí de ejemplo. O sea, sí podemos tener 0 grados, pero esta temperatura sí existe, o sea, no importa que sea 0. En Fahrenheit tenemos que equivale a 32 y en Kelvin a 273. Y así, o sea, no hay un punto donde no exista la temperatura. Y solo sirve para evaluar cambios en la intensidad de las propiedades, como en la temperatura, en los movimientos telúricos o en la inteligencia. La unidad de medida es arbitraria, o sea, por ejemplo, en la temperatura, pues son grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine o Reaumur. Y pues también tenemos los movimientos telúricos que tienen su propia escala de su propia medición, ¿no? Y en estos es un tipo de escala cuantitativa, o sea, sí se pueden usar todos los métodos descriptivos numéricos, se le puede realizar promedio, moda, mediana y demás. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Y bueno, tenemos la escala de razón, la cual se emplea para medir modalidades que representan un cambio de intensidad gradual. Y pues en este sí podemos tener un estado en el que no se manifiesta la propiedad. ¿Qué quiere decir? O sea, si algo pesa 0 kilogramos, pues quiere decir que no existe, o sea, no estamos pesando nada.
y ahí se asigna el 0 a donde la propiedad no existe, justo lo que acabo de explicar. El 0 es la medida fija y la unidad de medida es arbitraria. En este sí hay un orden entre las modalidades y entre los números asignados. O sea, si vamos de menor a mayor, 1 kilogramo a 10 kilogramos, pues sí guardan un orden entre ellas, ¿no? Y también podemos utilizar decimales en esta escala de medición. Y los ejemplos que tenemos son el peso del animal, la longitud, la producción láctea, el ácido úrico en orina y pues todas las mediciones que utilicen decimales entre ellas. Y en esta sí se puede realizar también cualquier operación aritmética, ya sea moda, promedio, divisiones, lo que sea. Tenemos también la escala absoluta y pues esta se utiliza cuando se va a medir, bueno, la medición corresponde a un conteo. Por ejemplo, número de huevos, número de garrapatas, y en pues no existe decimales. O sea, no puedes tener 1.5 garrapatas o 1.5 huevos. E igual el 0 es fijo y la unidad de medida también es fija. Y pues, como lo decía, los números siempre tienen que ser positivos y tienen que incluir al 0. Y se pueden hacer también todas las operaciones aritméticas. Y bueno, tenemos la clasificación del tipo de variables. Tenemos las variables cuantitativas, cualitativas, discretas, continuas, explicativas y de respuesta. Las que más utilizamos en medicina veterinaria pues son cuantitativas, cualitativas, discretas y continuas. Las explicativas y de respuestas no las utilizamos tanto en medicina veterinaria. En cuanto a las variables cuantitativas, son las que expresan magnitud en las modalidades de una propiedad, por ejemplo, peso, producción láctea, número de huevos. Las cualitativas son las que no expresan magnitudes, por ejemplo, sexo, raza, condición corporal. Las discretas son aquellas propiedades que cambian de unidad en unidad y no existen puntos intermedios. Por ejemplo, número de parásitos, número de huevos, y pues en algunas de estas se pueden compartir, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la cuantitativa, sí puede haber número de huevos que también sea una variable discreta, cuantitativa y discreta. Y tenemos las variables continuas, que son aquellas que cambian de un objeto a otro de forma gradual. Por ejemplo, la alzada a la cruz, el diámetro torácico, la longitud. Y bueno, tenemos la relación entre las escalas y las variables. Las cualitativas tenemos incluye la escala nominal y ordinal. ¿Se acuerdan de cuál ejemplos de la escala nominal? Las razas. Las razas, ajá. El sexo. Y en la sexo Color. y en la escala ordinal. Condición corporal. Ok, sí. Y en la cuantitativa tenemos la escala de medición absoluta, de razón e intervalo. ¿Se acuerdan ejemplos de la absoluta? El conteo, ¿no? Número de huevos. Sí. ¿Y de razón? Peso del animal. ¿Y de intervalo? Temperatura. ¿La temperatura? Y bueno, y estas a su vez, pues las variables discretas
incluyen la nominal, la ordinal y la absoluta, y las continuas solamente tenemos de razón y de intervalo. Y ahora tenemos la escala, la estadística descriptiva, que consiste en resumir y exponer aspectos importantes de un conjunto de datos. Es el área de la estadística que nos incluye la visualización de los datos en forma de tablas o gráficas, o nos indican en dónde se encuentran nuestros datos o la variabilidad de ellos. Existen dos métodos para de estadística descriptiva, y estos son los gráficos y los numéricos, ¿no? Y estos pueden ser de una población o una muestra. Para una población los vamos a llamar parámetros, y para una muestra, estimadores. De los métodos gráficos tenemos el diagrama de barras, que es utilizado cuando los datos son medidos mínimamente en escala ordinal o nominal. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos podríamos hacer con un diagrama de barras? Si se utiliza solamente para para escala ordinal o nominal. ¿Las razas? Para machos y hembras. La frecuencia de razas, la frecuencia de sexos. Este es más común como en tipos de encuestas, o en el caso de genética, pues podemos graficar el fenotipo, ¿no? Ya sea el color de los individuos, si presentan cuernos o no, o pues el sexo, ¿no? Tengo una duda. ¿En qué momento sabes si es una población o una muestra? Porque te lo dicen los datos. O sea, ahora que yo he estado estudiando para el examen de maestría, ustedes ya lo van a checar cuando terminen la carrera. Hay como truquillos que, pues, si no entiendes bien la formulación. No se escucha, ¿me escucha? Bueno, ¿me escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, ok. Si no entiendes como bien todo esto, sí te puede llegar a confundir. Pero, por ejemplo, hay pistas, ¿no? Cuando te dicen que es una muestra, normalmente te dan el número de individuos. Te dicen 1500 animales de raza tal. Cuando es una población, se habla de todo el conjunto. O sea, un hato de vacas no te dice cuántos individuos son. ¿Por qué? Porque no te están diciendo exactamente cuáles individuos de ahí se van a muestrar, sino la población sería todo el conjunto de datos, el universo de datos. O sea, para que sea una población tiene que ser, por ejemplo, toda la camada de un perro, de una perra, eso sería también una población. Si no nos dicen exactamente el número de individuos. Porque, pues, si nos dicen solamente 2, puede que sean más los que nacieron y solo muestrearon a 2 animales. Sí, dime, Carla. Perdón, en la población eran parámetros, y en la muestra, ¿qué eran? Estimadores. Ah, gracias. ¿Ya quedó claro eso? Ya, gracias. Ok. Y para el diagrama circular, pues es básicamente lo mismo que podemos graficar en el diagrama de barras. Igual que sean características medidas en escala nominal u ordinal, pero por lo general en esta representan porcentajes. Y lo más común es que solo utilicemos estos cuando tenemos
2 o 3 características. ¿Por qué? Porque si son más de 3 características, normalmente se utiliza el diagrama de barras. Y bueno, es un círculo que se divide en las áreas que representan pues el porcentaje de los datos. Y bueno, tenemos también el histograma, que estos se utilizan cuando una característica es medida en escala de intervalo razón. ¿Cómo qué características podríamos graficar con un histograma? ¿Peso? El La peso. cantidad de manchas y hembras. La edad. Longitud. El peso, la longitud, Temperatura. la temperatura. Y bueno, para su realización se requiere resumir la información en lo que se conoce como tabla de distribución de frecuencias. En esta se forman grupos de valores en intervalos. Si ven en esta imagen de aquí, cierto grupo cae del -3 al -2 y otra cantidad cae estos son los intervalos y cada barra son los individuos que caen dentro de ese intervalo. Tenemos que la más alta cantidad de individuos cae del 0 al 1, que son aproximadamente 27 individuos, digámoslo así. ¿Sí se entiende? Sí. Y bueno, tenemos también los métodos descriptivos numéricos y estos son útiles para describir un conjunto de datos, pero también para la inferencia estadística, ya que permiten obtener conclusiones acerca de la población y además medir el grado de similitud o error que existe en conclusión. Y bueno, aquí está también lo que les decía hace ratito, el parámetro es para una medida numérica de una población completa y la estimación es para una muestra. Y tenemos las medidas de tendencia central, que son las que pretenden encontrar en dónde se encuentra un valor central en un conjunto de datos. Es decir, alrededor del cual se distribuyen nuestros datos. En estos tenemos la moda, la mediana y la media aritmética. ¿Sí se acuerdan de estas medidas? Sí. Sí. ¿Y qué era la moda? El número que más se repite. Sí, la mediana. El valor central cuando se ordena de menor a mayor o de mayor a menor. Y la media aritmética. Suma de todos los datos. Las valores Sí, entre el número. total de los datos. Sí. Y bueno, aquí tenemos básicamente lo que me dijeron. Y aquí tengo ahí un ejemplo para que ustedes calculen. La moda. Ok, Saúl, ¿cuál calcula? Bueno, ¿cuál nos quieres dar? La media Vale. ¿Cuánto La- obtuviste? me dio 1.723. Y no sé quién más levantó la mano. Es que no me aparecen. Pero dice 2 más. Yo igual la levanté. Ok. A ver, danos otro de los datos. La moda es 1.35. ¿Y quién más? Yo también le levanté, pero ya dijeron las dos. Y falta la mediana. Yo saqué la Sí, mediana. ya la puse aquí. Ya, sí. Ajá. Ya vi. Sí. Bueno, ¿y si te salió lo mismo? Sí, me dio lo mismo.
Sumé los dos números Ah, que ok. quedaban en medio. Y ya. Ujú. Dividí. Y se divide entre 2. Ujú. Y bueno, tenemos otras medidas de localización, por ejemplo, los percentiles, que son el conjunto de datos que se ordenan y quedan de su izquierda al menos tanto porcentaje de las observaciones y de su derecha o desde su derecha al menos 100 menos P o bueno, menos cierto porcentaje de las observaciones. ¿A qué se refiere esto? Que a partir de ese percentil que calculemos, por ejemplo, queremos saber el percentil 25. Entonces, sería 100 menos 25, tendríamos al menos el 75% de los datos, ya sea de ese punto a su derecha o a su izquierda. ¿Sí me doy a entender? ¿O no? Yo no entiendo. Bueno, se va a entender un poquito más con los cuartiles. Los cuartiles son los percentiles 25, 50 y 75. Y estos dividen las observaciones en 4 partes. Para obtener esos cuartiles, a ver, déjenme les pongo mejor el pizarroncito. Para que les explique mejor. Ok. Tenemos... Ay, mi disque curva, toda chueca. Pero aquí se dividirían aproximadamente la mitad de los datos. Este sería nuestro percentil 50. Ay, no puedo hacer un puntito. 50. Y luego tendríamos estas otras dos divisiones. Este sería nuestro percentil 25. Ay. Y el de acá sería el 75. Entonces, nos decía este tipo de parámetros que de un conjunto de datos, dependiendo de qué percentil estemos buscando, se encuentra P menos 100% de los datos, ¿no? Ya sea de él a su izquierda o a su derecha. Bueno, mi derecha. Y, por ejemplo, si tenemos el percentil 75, pues tendríamos que a partir de él hacia la izquierda se encontraría el 75% de los datos. ¿Sí me doy a entender? ¿O no? ¿O los confundí más? Sí. Sí, sí se entiende. Ok. Déjenme regresar a la presentación. Y bueno, tenemos que los cuartiles son los percentiles 25, 50 y 75 y estos dividen las observaciones en 4 partes. Para obtener los cuartiles se siguen los siguientes pasos. Tenemos que primero ordenar los datos de menor a mayor. Luego determinar la posición de los cuartiles, que esto es igual a las fórmulas
el cuartil 1 se calcula 0.25 por la n de nuestros datos, el número de nuestros datos más 1. El cuartil 2 se calcula 0.5 por igual n más 1. Y el cuartil 3, que es el 75, es 0.75 por n más 1. Y si gustan, les voy a poner otra vez los datos. No sé si prefieran como anotarlo de la formulita para que calculen los cuartiles de estos datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que son 16, o no sé si ustedes ven 17, porque aquí me aparece como una pestañita que no me deja ver. Sí, son 16. Ah, 17, 16. 16. Sí. Entonces, con la formulita calculen el cuartil 1, 2 y 3. Y si quieren levanten la mano igual para participar. Ok, Daniel, ¿cuál tienes? Pues si no digo el primero, el 25, me salió que es 4.25. Ajá. 4.5, 4.25. Ajá, ¿no había salido eso? Tal vez me equivoqué. Es que el n se refiere al número de valores que hay. O sea, era 16. Ajá. Y entonces 16 más 1. Sí, esto es para determinar la Ajá. posición del dato que queremos buscar. Ah, ya Entonces, si entendí. tenemos que, ajá, 0.25 por 16 dijimos, más 1. Ajá. Sí, está bien tu... Aquí yo tengo otros datos, como diría AMLO. Pero, después de determinar el valor de los cuartiles, debemos obtener la diferencia entre los dos valores que caen en el cuartil, que Ok. sería, ¿El por eso cuartil de 5? ajá, entre el 4, que sería 1, 2, 3, 4, y el quinto. Tenemos 1.4 y 1.43. Que por eso sale esto. O sea, es 1.43. Nuestra diferencia decimal de esos dos datos sería 0.03, ¿no? Sí. Entonces, después de obtener esa diferencia entre los dos valores, no sé si están escribiendo algo. Me aparece escucho la notificación, pero no Sí. puedo ver su chat. Dicen que le A ver, sale esperen. 4.25. Ajá, sí, o sea, sí está bien lo que sale de ahí. Y después tenemos que obtener la diferencia entre los dos valores en donde cae el cuartil, que sería el 4 y el 5. Y aquí tenemos 1.4 y 1.43.
No sé si se ve la flechita que los estoy señalando o solamente yo lo veo. Sí se ve. Sí se ve. Ah, ok. Entonces se obtiene la diferencia de esos dos y después se multiplica la diferencia por la fracción decimal de la posición del cuartil. O sea, multiplicamos esa fracción por 1.4. Y se supondría que obtendríamos este resultado. No sé si le salga eso o no. Ujú. 4.25. ¿Alguien escribió? Esto de me sale 4.25. A ver, déjenme. Ajá, Eduardo, ¿levantaste la mano? Ah, sí, pero era Saúl. del anterior, solo que no le había quitado. Ah, ok, ok. Pero aún así no me sale. A ver, primero, o sea, sí está bien que les haya salido esto de 4.25. Esa es la posición donde se encuentran nuestros datos, o sea, entre el 4 y el 5. Entonces, se obtiene la diferencia entre estos dos. O sea, 1.43 menos 1.4 tendríamos que es 0.03, ¿no? Entonces, después, para calcular nuestro primer cuartil, multiplicamos esa diferencia por 0.25. Y ese decimal que nos da, eso se los voy a agregar aquí porque creo que no está muy clara esta diapositiva. ¿De dónde salió este resultado? Después de eso, sumamos el 1.4, que es la posición donde se encuentra el primer cuartil, a ese resultado que nos da de la multiplicación de 0.25 a 0.03. Por eso sale 0.475. ¿Sí se entendió o no? Sí. Sí. Se los pongo en el pizarroncito. Y así en el siguiente. Y si quieren, calculen ustedes el 3 y el 2 para que chequen si les sale lo mismo. ¿Les dejo los datos? Sí. Para que sepan la posición. Si quieren, anoten primero las fórmulas, que es 0.5 y luego 0.75. Y luego de esto, obtener la diferencia de donde se encuentra de la posición de estos dos cuartiles. Y luego ese valor que nos salga, multiplicarlo por ya sea 0.25, 0.50 o 0.75. Y esto lo sumamos a la posición del primer cuartil. ¿Sí o no? Sí. No. Ok. ¿No? Sí, A sí. ver.
Les dejo aquí la posición, los datos. Es que no puedo como escribir dentro de la presentación, sino si les escribí aquí. Les dejo los datos y ahorita checamos si les sale lo mismo en el 2 y el 3. Y si no, lo vemos en el pizarrón. Ya se los voy a escribir en el chat el procedimiento del primero. Entonces le sale 4.25 al calcular la primer posición del cuartil. Entonces tenemos que la posición de ese primer cuartil está entre el 1.43 menos 1.4. Y se saca la diferencia de estos. Que sería 0.03 y esta se multiplica por 0.25, que es nuestro primer cuartil, y esto nos sale punto está lento mi teclado porque no escribe rápido para que puedan ver. ¿Alguien ya tiene alguno de los otros cuartiles calculado? ¿Sí, Saúl? El cuartil 3, 1.94. Sí. ¿Ya quedó claro? Ujú. ¿Para todos? ¿Sí, seguros? Sí. Sí. Y bueno, esto nos sirve para localizar a partir de ese cuartil o percentil tanto porcentaje de nuestros datos, o que a partir de ese dato se encuentra al menos el 25% de nuestros datos. Por ejemplo, del 1.4
75 se encuentra al menos el 25% de nuestros datos de él hacia la derecha. Y así sucede. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Para qué nos sirve esto? Ok. Y bueno, tenemos las medidas de dispersión que se refieren a de la magnitud de esta dispersión. Los valores que están muy cercanos entre sí es porque hay muy poca variabilidad entre ellos y la magnitud de esta será poca. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra como una campana y tenemos datos que están muy cercanos entre sí y esos son datos con muy baja dispersión o muy iguales, y tenemos datos con muy alta dispersión donde nuestra curva es más amplia. Y entre estas medidas de dispersión se encuentra la varianza. Esta medida se explica construyéndola por pasos. Es una medida de dispersión que se puede construir observando cuánto se alejan las observaciones de su centro o de su media. Por lo tanto, tenemos que X dato va a ser igual a ese dato menos la media. Y este dato, bueno, lo que nos dé va a ser la distancia respecto a su media. Si un dato se encuentra, bueno, es más bajo que su media, va a ser negativo. De su media, la diferencia va a ser positiva. La suma de todas estas diferencias siempre va a ser igual a 0. ¿Sí queda claro eso? ¿O los confundo más? Todo bien. ¿O me están dando el avión? ¿O ya no están escuchando nada? No, sí queda claro. Sí. Ok, sí, entonces pero nuestra varianza es ¿dónde se encuentran nuestros datos? Quedar claro. ¿En qué punto de nuestra curva de datos se encuentra X datos, ¿no? Y pues si tenemos un conjunto de datos, dependiendo de qué tan variables sean estos, podemos tener una curva como esta, que es más alargada, o como esta, que es más ancha. En este ejemplo, en datos con baja dispersión, pues es posible que muy poquitos datos se encuentren por debajo o por arriba de la media, que en esta otra que tiene datos con alta dispersión. A eso se refiere. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, entonces al sumar cada desviación, como lo decía, pues el resultado va a ser 0 y pues esta medida no es útil como medida de dispersión, o sea, que no salga 0, pues no tiene ninguna utilidad para poder apreciar algo acerca de los datos. Y lo que se hace para evitar signos negativos es elevarlo al cuadrado. Y por ello tenemos que así se va construyendo esta fórmula de varianza. Sería el número X de nuestros datos menos la media y esto elevado al cuadrado.
pero la magnitud de esta suma no depende únicamente de las desviaciones, sino también del número total de datos que tenemos. Por eso es que se divide en total de datos, ¿no? Y con esto se obtiene un promedio de las desviaciones al cuadrado. Y pues esta medida de dispersión se le conoce como varianza. Aquí pues quería hacer lo mismo de que ustedes pudieran resolver lo de la desviación poco a poco, pero pues no se podía hacer eso en PowerPoint en una tabla. Entonces aquí tenemos en la primera columna el conjunto de nuestros datos de los pesos de los pollos, que ya lo tenía, ya es con los que hemos trabajado. Y luego aquí tenemos cada una de las desviaciones. En la segunda columna tenemos cada una de las desviaciones respecto a ese dato con la media. Entonces tenemos que pues está por debajo de la media, punto 373, ¿no? Por ejemplo, gramos. Y ya la siguiente tabla es esta desviación al cuadrado. Y ya no es negativa. Y por último, ya tenemos esa desviación con nuestro promedio de datos, ¿no? El resultado de esa varianza en total del conjunto de nuestros datos es .0868, ¿no? Este dato en sí, solito, la varianza, pues no nos dice mucho. Para eso tenemos la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es la unidad de desviación medida en unidades originales. Por eso es que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y en esta, pues depende de qué nos dé, qué resultado nos dé, no podemos tener como una interpretación intuitiva de los datos, ¿no? Muchas veces sí podemos como decir algo de los datos, por ejemplo, que nuestra desviación con respecto a la media va a ser de 0.29 más menos de nuestra media, 0.29 gramos, ¿no? O sea, los pesos de nuestros pollos se van a encontrar a esa desviación, pero solamente indica una desviación estándar. A lo mejor ahorita los estoy confundiendo más, pero ahorita que veamos el siguiente tema, lo van a entender un poquito más para qué nos sirve todo esto. Tenemos el teorema de Chebyshev, que nos dice que para cualquier conjunto de datos, como lo es nuestros datos de los pollos, se encuentra acá desviaciones estándar de la media. K es cualquier número mayor a 1. Y en estas se encuentran al menos 1 menos 1 entre K al cuadrado por 100% de las observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la media y determinado número de Ks y la media, entre la media menos determinado número de Ks o desviaciones y entre la media y más determinado número de Ks o desviaciones se encuentran menos tanto porcentaje de nuestros datos. Y bueno, esto es lo que nos indica más o menos a qué porcentaje equivale ese número. Si tenemos 1.5 K, se encontrarán al menos el 55% de nuestros datos. Desde él, que diga, explico en el pizarrón para que más o menos lo vean, pero es similar
a los percentiles, que de acuerdo a las desviaciones estándar que tengamos respecto a la media, se van a encontrar el 55% de nuestros datos. A 2 desviaciones el 75%, a 2.5 el 84% y a 3 desviaciones el 88% de nuestros datos. Para los datos de los pollos, tenemos que 1.73 es nuestra y 0.29 es nuestra desviación estándar, y bueno, menos la desviación estándar y 2 desviaciones estándar, tenemos que 1.1354 y 2.3106. Este resultado nos da más menos 2 desviaciones estándar. Esto quiere decir que al menos el 75% de nuestros datos deben de estar entre 1.13 y 2.31. Nos vamos a regresar a los datos de los pollos y dice entre 1.13 y 1.74, me parece que decía. Sí, perdón. Me voy a volver porque no recuerdo bien qué dato era. Y 2.31. Entre 1.13 y 2.31. Aquí podemos observarlos también. 1.13 y 2.70 y algo, creo decía. Y si vemos, se encuentran casi el 100% de nuestros datos en ese rango. Pero lo que nos dice la regla empírica es que a una desviación estándar de la media se va a encontrar aproximadamente el 68% de los datos. A 2 desviaciones, como lo calculamos, se va a encontrar al menos el 95% de los datos. Y a 3 desviaciones, aproximadamente el 99% de los datos. ¿Sí se entiende más o menos de qué estoy hablando con esto? Sí. ¿Y para qué nos serviría este tipo de datos, ¿no? A lo mejor, bueno, les voy a dar otro ejemplo que no es precisamente de veterinaria, ¿no? Pero para que lo calculen ustedes, les voy a dar unos datos y ustedes me van a dar el resultado. No sé si tienen dónde anotar. ¿Sí o no? Sí. 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 Una aerolínea, o sea, aquí nada más pongan atención principalmente al promedio, a la desviación estándar y al número de Ks, que serían las desviaciones estándar que les están pidiendo, ¿no? Entonces, tenemos que una aerolínea revela que tiene un promedio de 78.7 pasajeros por día. ¿Ya lo tienen? Promedio de 78.7 pasajeros por día. Gracias. Con una desviación estándar de 12.14. ¿Con qué frecuencia los pasajeros están dentro de K igual a 2 desviaciones estándar de la media
¿Y cuál es dicho intervalo? ¿No lo puedes repetir para ver si sí lo apuntamos bien? Por favor. Una aerolínea revela que tiene un promedio de 78.7 pasajeros por día, con una desviación estándar de 12.14. ¿Con qué frecuencia los pasajeros están dentro de K igual a 2 desviaciones estándar de la media? ¿Y cuál es dicho intervalo? Gracias. ¿Qué deben de tener en cuenta? El promedio de pasajeros, la desviación estándar y cómo calculamos ese rango. Aquí, si notan cómo calculé el rango, que sería, aquí puse el promedio menos o más las dos desviaciones estándar, que lo que está entre el paréntesis corresponde a la desviación estándar. Sí, Saúl, Ah, ya lo ya, tienes ya lo resuelto. tengo. Ok, entonces, Si aplicamos la regla ¿qué empírica, rango tiene? la frecuencia Ajá. debería ser del 95% y el rango va de 102.8 a 54.42. Ok, ¿para qué nos sirve como saber esto en el caso de que trabajáramos en un aeropuerto, ¿no? Saber Pues, a qué tanto de capacidad podríamos estar dispuestos a trabajar, ¿no? O sea, si, si tenemos que más o menos dos desviaciones estándar, o sea, unos 12.14 por 2, que serían las desviaciones que estamos calculando, más o menos va a tener en abril, a qué capacidad tiene que trabajar ese aeropuerto. O también puede aplicarse a un hospital o a un rancho, si nos dicen el número de partos que va a haber en cierta temporada y demás. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Y bueno, por último tenemos la estandarización. ¿Qué nos indica la estandarización? Expresa la distancia de cada uno de ellos respecto a la media en unidades de desviación estándar. Al estandarizar un conjunto de datos, se eliminan las unidades originales. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a al dato se le va a restar la media y se va a dividir entre la desviación estándar. Con esta fórmula estandarizamos un dato, ¿no? Y esto va a eliminar pues, nuestras unidades originales, que serían, en este caso el peso, los kilogramos. Y ahora nos va a reflejar estos datos, pero en unidades de desviación estándar. Entonces,
este 1.2 quiere decir cuántas desviaciones estándar se encuentra respecto a la media. Al estandarizar los valores, como le había comentado más o menos en la varianza, es un poquito similar. La media, los datos que estén por debajo de la media van a ser negativos y los que están por arriba de la media se convierten en positivos. Y la media siempre será igual a 0 y la varianza será igual a 1. ¿Sí se entiende esto? Si hacemos nuestra curva de datos y la mitad de ella va a estar el 0 y por debajo de esta curva va a estar el 1 y el menos 1. Y bueno, esta estandarización pues nos permite saber mejor cómo se localizan nuestros datos respecto a la media, sin unidades originales. Y bueno, tenemos el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión que permite comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos, ya que no dependen las unidades en que se realicen las mediciones. Y tenemos que su fórmula es igual a la desviación estándar entre el promedio por 100. El coeficiente de variación expresa el peso relativo de la desviación estándar respecto a la media de un conjunto de mediciones. Para poder utilizar el coeficiente de variación como medida de dispersión, se requiere que los datos estén medidos mínimamente en escala de intervalo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la edad. Bueno, se va a calcular el coeficiente de variación para el peso promedio de dos edades diferentes en varones. El peso promedio de varones de 25 años es de 72.5 y de varones de 11 años es igual a 40 kilogramos. Tenemos que la desviación estándar es exactamente igual, de 5 kilogramos. O sea que se encuentran a más o menos 5 kilogramos de este peso promedio. El coeficiente de variación calculado sería 6.9% en los varones de 25 y de 12.5% de los varones de 11 años. Si se tomara en cuenta únicamente la desviación estándar, se encontraría que la variabilidad es la misma, ¿no? O sea, tenemos que los dos tienen una variabilidad de 5 kilogramos. Pero al calcular el coeficiente de variación, vemos que es mucho más la variabilidad en individuos de 11 años que en individuos de 25. Y esto tiene lógica, ¿no? Porque es mucho más variable que los niños que se encuentran en desarrollo presenten más variedad de pesos que ya en adultos que ya no tienen diferencias de crecimiento. ¿Sí se entiende esto? Sí. Ya que no es lo mismo 5 kilogramos en 72.5 kilogramos que 5 kilogramos en 40 kilogramos. Y esto sería igual para pues un grupo de animales, ¿no? Ya sea borregas, de borregos de finalización o de principios de engorda y demás. Les iba a agregar a la presentación esto de regresión lineal porque lo van a llegar a ver igual en genética, pero yo creo que se los agrego estos días
Y también les iba a agregar otra cosa para poder pasarles esta presentación y que les sirva ahí de estudio si es que llegaron a perder en algo. Mientras, yo creo que les dejaría justo esa pequeña tarea de que investiguen un poco acerca de regresión lineal. Pueden ver videos de YouTube, pueden ver algún texto que encuentren ahí en PDF, y si encuentran alguna función de la regresión lineal en genética. De esta tarea tienen como límite la siguiente clase que tengamos para subirla. Como yo no tengo mucho acceso a ponerles o planificarles tareas allí en Moodle, voy a verlo con Hugo a ver si puedo hacerlo. Si sí, la suben en Moodle, y si no, la suben a su carpeta de Drive. ¿Vale? ¿Queda alguna duda de todo esto que vimos hoy? No, No. Pensaba también, pero creo que aquí no se puede compartir como la pantalla de R, que podamos hacer algunos de estos ejercicios en FMVS, en R. Sacar el promedio, desviación estándar, varianza, algunas gráficas para que ustedes puedan verlas y cómo hacerlo. Pero si no se puede compartir, igual les hago un videito Oye, así yo grabando la pantalla. perdón. Ujú. No sé, no estoy muy segura, pero creo que en Zoom sí se puede compartir cualquier otra pantalla. Ok. Igual y lo intentamos en Zoom y checo si se puede, hago algunas pruebas, y si sí les interesa como también aprender a hacer esto en R, lo checamos. Bueno, ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí, si tienen alguna duda de los temas que vieron ayer, o del ejercicio que les dejaron de tarea o algo así, pues también ahí lo podemos ver ahorita o me pueden mandar mensaje. Si no tienen dudas, entonces sería todo por hoy. Yo sí tenía duda del ejercicio que nos dejaron de tarea. Es Ujú. que justamente más bien tengo como dudas en cuanto a las tablas que hacemos ahora con la herencia ligada al sexo, porque en machos yo entiendo que se pone P y Q, que en estricto sentido representa tanto frecuencia eh, génica como, la frecuencia genotípica como alélica, ¿no? Porque en machos no cambia. Pero entonces después la P y Q que calculamos, con la P y Q minúsculas que calculamos respecto a los valores de P, H y R, entonces esos valores son de toda la población contando machos y hembras, ¿no? Sí, así es, Y es que ahí es justamente. donde me confundo, son diferentes P's y Q's o algo así. Eso es a lo que me refiero. No, o sea, dependiendo pues si te dan datos de hembra y macho, Ajá, puedes calcular como directamente la Q solita y la P solita de la población de los datos que te den de machos. Y a partir de ahí, puedes hacer el cálculo de P, H y R. O sea, porque si te acuerdas, ahí decía ujú, que solamente cuentan 2/3 de la población de las hembras, sí, 1/3 de la población de machos. sí, Sí cuentan los dos, pero
en diferentes proporciones para calcular la población total. Ah, ok. Solo se Pero toma en cuenta 2/3 de la población de hembras y 1/3 de de los datos de hembras y 1/3 de